Cordial saludo. Les habla Patricia Rojas, estudiante del segundo semestre de licenciatura en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. El tema de hoy, cultura, política y cultura política. ¿Qué opinión tiene la ciudadanía sobre estos conceptos? Escuchemos algunas opiniones. Buenos días, mi nombre es Patricia Rojas, soy estudiante de licenciatura en inglés en la Universidad Abierta y a Distancia UNAC y quería hacerte unas preguntas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Rincón. Claro que sí. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, el concepto de cultura que yo tengo es como la humanidad o lo que tenemos cada persona, lo que somos al hablar, al expresarnos, al tratar la persona. Creo que eso es cultura, es humanidad. ¿Qué entiendes por el concepto de política? ¿Qué entiendo por el concepto de política? Bueno, para mí, ¿qué es la política? Es el medio o lo que relaciona los medios del Estado, ¿sí? Eso es como lo que relaciona. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Creería yo que, o lo que relaciono con el concepto de cultura política, que es lo que el Estado o el gobierno intenta crear en el pueblo o en las personas de la comunidad. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en nuestra ciudad? Bueno, pues conozco un poco de la ciudad acá, pero en lo poco que he visto, creo que va bien. Faltan algunas cosas como en todo lado, pero va muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Rojas, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué sería? Su nombre, por favor. Alfonso Rafael Piña de Agua. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? La cultura es el comportamiento de la ciudadanía en general. Eso es lo que entiendo yo en el sistema de cultura en el país. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política, pues, un ente para elegir las administraciones en los pueblos, las ciudades y toda la nación. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política, pues, es el manejo de los alcaldes, los gobernadores, hasta el presidente de la nación. Eso es lo que entiendo yo de política. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su ciudad? Pues desgraciadamente se ve muy mal en estos momentos porque no corresponde a lo prometido en la campaña política de nuestro alcalde. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a la orden, que esté bien. Buenas tardes, ¿qué entiende usted sobre el concepto de cultura? Pues yo lo que entiendo de cultura es que uno tiene que ser amable con la gente, respetar las cosas del pueblo, de nuestro pueblo, enseñarle a la gente que es una cultura, que hay que cuidar las cosas nuestras, como los parques, como la iglesia. Eso es tener cultura. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? Pues de la política entiendo poco, pero sí la he vivido. Que ya no confiamos en esto, en esta política de hoy ya no la confiamos. Qué lástima, qué pesar. Pero esa es la verdad. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura política? Pues yo que te diría que no, que ya en la política no hay cultura. Ya eso se acabó. La cultura únicamente existe en los que somos temerosos de Dios. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en nuestro pueblo? Pues te diré que a medias, porque algunos las respetamos, algunos otros no. Nos da lo mismo dañar las cosas como cuidarlas. Eso es no tener cultura, dañar nuestro pueblo.
Muchísimas gracias. Ok. ¿Qué entiendes tú sobre el concepto de cultura? Para mí el concepto de cultura son las creencias que tienen las personas. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? Las normas que rigen un país, el alcalde y esas cosas. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Pues para mí es algo similar a lo que acabé de decir, son cosas así entre la cultura, los alcaldes, las personas y todo eso. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en nuestra ciudad? Pues mal, porque cada 3 años es que cambian los alcaldes y esas cosas, pero nunca hacen nada para progresar el pueblo ni nada de eso, entonces no hacen nada. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para usted qué es cultura? Cultura es aquella que tiene el ser humano sobre creencias de los pueblos. ¿Qué más quieres que saber? ¿Qué entiende por el concepto de política? Pues la política de ahora, el concepto de política está muy corrupto últimamente. No sabe uno qué concepto tendrá, porque a veces tú sabes que la política a veces se basa en cosas personales o de pronto tú sabes que ahora con este problema de la guerrilla que tiene que uno no sabe por quién votar y eso. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué entiendes por cultura política? Cultura política, que no hay cultura. Y los políticos no tienen cultura ahora en este momento. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestra ciudad? Mal, se ve muy reflejada. Mal reflejada porque es que no hay cultura política. En este momento no hay cultura política. Muchas gracias. Después de escuchar las opiniones de la comunidad, podemos concluir que cuando hablamos de cultura, su definición es muy extensa, pero podemos decir que son las costumbres, los hábitos y comportamientos de cada ser humano, el conjunto de creencias, valores, gestos y destrezas que pasan de una generación a otra. La cultura también hace referencia a los conocimientos adquiridos como los modales, las normas y costumbres inculcadas en la familia desde que nacemos y que nos hacen diferentes a los demás. Al hablar de política nos referimos a todo aquello que tiene que ver con el poder, el lugar donde se toman las decisiones que deben beneficiar a una comunidad, país o región. Es allí donde se crean las leyes y normas, los derechos y deberes que todo integrante de una sociedad debe acatar, y es quien administra los bienes de un pueblo y los distribuye de la mejor manera. La cultura política hace referencia a todos los valores y actitudes que tienen los integrantes de una comunidad sobre la política. Es el sistema que rige un pueblo y que lo orienta y lo encamina a mantener sus tradiciones sociales y políticas. Dicho de otra manera, es la costumbre que la gente tiene para elegir a sus mandatarios y mantener esa cultura. Pertenecemos a un país democrático donde elegimos a nuestros mandatarios y eso es un ejemplo de cultura política. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en sus entornos? En nuestra ciudad, la cultura política se refleja por la costumbre que tienen los ciudadanos de ejercer su derecho al voto, mediante el cual se eligen los mandatarios que administrarán el pueblo y harán que las normas y leyes se cumplan, y velará porque el pueblo esté seguro y tranquilo. Otra forma es por medio de marchas mediante las cuales se exigen los derechos. Actualmente algunos mandatarios no han cumplido con lo prometido en campaña, lo que está ocasionando que un porcentaje de la población se abstenga de votar y esta cultura vaya quedando a un lado.